Alcance Televisión y Radio Alcance presentan a continuación mensajes de inspiración. Para hoy el pastor de la Torre trae un mensaje muy interesante que edificará nuestras vidas. Y ahora vayamos al interior del auditorio del Centro Evangelístico de Agua Prieta para este mensaje que fue grabado completamente en vivo. Esperamos que usted tome nota y que lo que aprende el día de hoy sea de gran edificación para su vida. Levanten su Biblia, todos los que trajeron su Biblia, digan conmigo: esta es mi Biblia, es la palabra de Dios, creo en ella. El día de hoy voy a ser edificado en la palabra de Dios. Mi fe va a crecer, no seré la misma persona. Lo declaro en Cristo Jesús. Y todos dicen: baje su Biblia, denle un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Estoy compartiendo una serie de mensajes que le titulo Derrotando Gigantes. Este es el segundo mensaje de esta serie. No va a ser una serie muy larga. Vamos a tener unas 4 nomás enseñanzas de Derrotando Gigantes. Y el día de hoy vamos a continuar con un tema muy especial que inicié la semana pasada. Fíjese, hay gigantes en esta vida que amenazan destruir el matrimonio, que amenazan con una enfermedad para destruir nuestra salud. Gigantes que amenazan con desmoronar la familia. Gigantes, hermanos, que quieren traer crisis, desesperación, depresión, porque no alcanza el dinero, porque no sabe la persona cómo poder ganar dinero. El dinero que necesita para salir adelante con sus gastos. Gigantes, hermanos, de droga, adicción. Gigantes de alcoholismo. Diferentes tipos de gigantes que no están para ayudarte. Pero te tengo muy buenas noticias. Jehová es poderoso, gigante, poderoso en batalla para ayudarte a ti. De hecho, Él nos ha ayudado. Y el pueblo quiere escuchar un gran amén. Él nos ha ayudado. Y le damos fuerte el aplauso al Señor. Y si Él está por nosotros, ¿qué más dice? ¿Quién contra nosotros? Dale otro aplauso al Señor. Y estamos aprendiendo, hermanos, secretos, vamos a ponerle de esta manera, secretos para derrotar a los gigantes que vienen aún ya como cristianos, aún teniendo a Jehová de los ejércitos a nuestro lado. Eso no va a detener al diablo, no va a detener a los demonios, no va a detener a este mundo para venir a tratar de hacernos caer, o para sacarnos de su camino, del camino de Dios, o para sacarnos, si no del camino de Dios, del ministerio, o si no del ministerio, sacarnos de la iglesia. Entonces tenemos, hermanos, que estar muy listos, estar velando. ¿Cuántos dicen amén? Para poder ganar contra los gigantes, plural, gigantes de esta vida. Y cuando se trata de hablar de gigantes, hermanos, pues hay que fijarnos muy en especial en una persona que derrotó un gran gigante que se llamó Goliat. Esta persona se llamó David. Y estamos aprendiendo de David porque él pudo derrotar no solo un león cuando vino para querer destruir su rebaño. Él pudo derrotar no solo un oso cuando vino a destruir su rebaño. Él pudo derrotar un gran gigante cuando vino a destruir al pueblo de Dios. Y Dios hoy quiere que seamos como David, que nosotros podamos enfrentarnos a los gigantes de la vida y derrotarlos en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Y el Señor está a nuestro favor y su nombre es sobre todo nombre. En el capítulo 17 de la primera carta de Samuel, mire, la primera, son 2 cartas de Samuel. La primera carta es como 100 años de historia del pueblo de Dios. Pero en el capítulo 17 nos habla era un tiempo muy difícil para el pueblo de Dios, porque nos habla de los filisteos que traían ese gran gigante. Ese gigante estaba tan alto como 3 metros. Ahora,
Yo estoy aquí arriba del altar, pero yo no creo que llego a los 3 metros. 3 metros sería más, no sé, a ver si Pedro ahorita me trae un metro y vamos a juntar los 3 para que tenga usted una idea que son 3 metros. Y este gigante, hermanos, amenazaba contra el pueblo de Dios. Es más, no solo amenazaba, avergonzaba al pueblo de Dios. Y David tuvo celo, digan todos, celo. Y él dijo, no, este gigante no va a venir a avergonzar a los escuadrones del Dios viviente. ¿A que no sabes qué? Nosotros somos parte del escuadrón del Dios viviente. ¿Cuánto dicen amén? El Dios vivo. A ver, un poco más de emoción, un poco más de contentamiento. Nuestro Dios no está muerto. ¿Puedo escuchar un amén? Buda está muerto, Mahoma está muerto, Krishna está muerto, la tumba de Jesucristo está vacía porque Él resucitó, Él vive. Y David se enojó porque este gigante estaba avergonzando a los escuadrones del Dios viviente y agarró un celo. Y dijo, ¿sabes qué? Tú vienes a mí con jabalina, con escudo, con lanza, con espada. Le dijo al gigante, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Aleluya. Más poderoso que las espadas, que las matralletas, más poderoso que cualquier cosa es el nombre de Jehová de los ejércitos. Y ahora se nos ha dado otro nombre que dice la Biblia sobre todo nombre, el nombre del Señor Jesucristo. Por eso dijo el Señor Jesucristo, en mi nombre, tiene tanta autoridad que dijo, en mi nombre echarán fuera, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Fuera demonios. Dale un aplauso al Señor por esa autoridad en su nombre. Vamos a ver qué tan alto era ese gigante. 3 metros. Hasta allá, hasta arribota. Le dije que estaba más alto que yo el gigante, hombre. Pero yo soy más poderoso en el nombre de Jesús y usted también. Denle un aplauso a Dios. Gracias, hermano. Gracias. A cambio de micrófono, ¿qué hago? Está haciendo tierrita por ahí. Está bien, lo puedo hacer con esto. ¿Se puede? A ver. Entonces, si se trata de derrotar gigantes, podemos aprender de David, porque él derrotó a ese gigante Goliat. Y estamos aprendiendo 3 cosas muy especiales acerca de la vida de David. Lo primero que aprendemos, hermanos, acerca de David es que era una persona consagrada a Dios. Tú quieres derrotar gigantes, necesitas meterte de lleno con Dios. No puedes jugar a la iglesita y que un pie adentro de la iglesia y un pie en el mundo. Que el domingo voy a la iglesia y entre semana, hermano, me olvido de Dios. Creo que sigue el problema. Mejor voy a cambiar de micrófono. Entonces, no podemos, hermanos, ser tibios. No podemos ser cristianos fríos. No podemos ser cristianos muertos, o sea, sin vida, sin comunión con Dios y querer derrotar gigantes. No va a dar resultado. Muchas personas, hermanos, que han sido derrotadas por los gigantes de esta vida, eran personas que estaban fervientes en Cristo Jesús. Y ellos derrotaban a los gigantes, pero se descuidaron. Empezó la apatía, empezó la tibieza, empezó la ausencia, hermanos, de la casa de Dios, del ministerio. Ahora, mucha gente se defiende y dice, no, pero yo no he dejado a Dios y Dios sigue conmigo. Sí, es bueno tener esa idea y esa mentalidad, hermanos, pero se me hace difícil entender gente que dice, yo no he dejado a Dios y nunca los ves en la iglesia. Porque si amamos a Dios, vamos a querer
estar en la casa de Dios, para adorar a Dios, para recibir la palabra de Dios, hermano, para estar con el pueblo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y alaban al Señor. O sea, es algo normal. Es algo normal. Entonces, una de las claves, de los secretos para poder derrotar los gigantes de tu vida, para que yo derrote los gigantes en mi vida, es la consagración. Digan todos consagración. A ver, las puras mujeres un poco fuerte. Los varones. Uy, más gruesa la voz. Todos. Ese es un secreto. No pienses tú vivir en el pecado. Hay gente, hermanos, que dice: ¿por qué no derroto gigantes? Pues son estafadores, son mentirosos. Dicen que son cristianos, estafadores, mentirosos, mal hablados, adúlteros, fornicadores. Una persona así no va a poder derrotar gigantes. Entonces, entiéndalo usted, este es un secreto, una clave, un principio al alcance de usted, al alcance de la gente que ve por televisión, internet o que escucha por radio. Queremos derrotar gigantes. El primer principio lo aprendemos de David: consagración. Vuelvo a decirles: no tengas un pie dentro de la iglesia y otro pie en el mundo. No estés jugando con la salvación. Métete de lleno, vive para Cristo de lleno. El día de hoy que estaba en la oración temprano y que oraba por la iglesia, yo le decía: Señor, danos una iglesia, ayúdanos a levantar una iglesia que tome en serio su salvación. Esto, y yo veo que lo hacen porque aquí están. ¿Cuánto da un aplauso al Señor? Amén. Pero fíjese, hay gente que no lo toma en serio. La salvación no la toma en serio. O sea, acepta a Jesucristo, pero se mueven por emociones o por necesidades. Cuando sienten venir a la casa de Dios, vienen. Y cuando no sienten venir a la casa de Dios, se ausentan. Hay gente, hermanos, que cuando tiene problemas viene a la casa de Dios, y cuando no tiene problemas viene a la casa de Dios. Pero hay gente totalmente opuesta. En veces usamos diferentes excusas para ausentarnos. Yo le decía: Señor, danos un pueblo que tome en serio la salvación, que esté en tu casa. ¿Por qué? Porque es una necesidad y es una responsabilidad estar en la casa de Dios si somos cristianos. Si usted está de acuerdo, denle un aplauso al Señor. He hablado con gente: ¿por qué no va a la iglesia? Ay, hermano, y a usted tal vez se lo han dicho también, tengo tantos problemas. Pues para eso es la iglesia, cuando tenemos problemas y también cuando no tenemos problemas. Y si el diablo nos encuentra el lado, hermanos, débil, y si esa es la debilidad de la gente, que en los problemas no va a asistir a la casa de Dios, el diablo se va a encargar de darle problema tras problema tras problema a esa persona, hasta que ella no siente nada, ausentarse de la casa de Dios. Entonces, lo primero, queremos vencer a los gigantes. ¿No quieres que te derroten los gigantes? Toma la salvación en serio. Toma el sacrificio de Jesús en serio. Toma la iglesia en serio. La iglesia tiene que ser parte de nuestra vida. Parte, no es una opción. Debemos de estar aquí porque necesitamos estar aquí, y porque es un compromiso, un deber de nosotros asistir a la casa de Dios. A esto yo le llamaría consagración, lo número uno. Segunda cosa, hermanos, para poder vencer a los gigantes. Mire, David estaba consagrado a Dios, pero era como nosotros, también era de hueso y de carne. Pero fíjense nomás, qué curioso, él tuvo una debilidad y él cayó en pecado. Siendo rey, siendo una persona que amaba a Dios, tuvo un descuido y cayó en el pecado. Pudiéramos llamarle, bueno, entre las muchas cosas que sucedieron,
adulterio, porque él ve a una mujer bañándose, la codicia, la manda a traer, duerme con ella, resulta ella embarazada, pero resulta que ella tenía esposo, y pues fue un gran pecado que cometió David. ¿Cómo le dolió a David cuando él pecó, hermanos? ¿Cómo le dolió cuando él cayó de la gracia de Dios? Qué bueno que tenemos un Dios, hermanos, que cuando hay un sincero arrepentimiento, Él no tarda en perdonar. ¿Cuántos dicen amén? Y alaban al Señor por eso. Entonces, el segundo principio, hermanos, basados en la vida de David, para poder derrotar gigantes, viene siendo reconocer faltas y un arrepentimiento sincero. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Que es muy importante. Porque hay personas que han estado en su primer amor en la iglesia, cualquier iglesia, han estado fervientes, hermanos, pero a que no sabe algo, cometen un pecado. En veces se arrepienten, pero luego hacen un hábito de seguir cometiendo el pecado. Y al rato, tristemente, hay gente que se dice ser cristiana, y a que no sabe que peca, adultera, fornica, estafa a la gente a derecha y izquierda. No se toca el corazón. Me acuerdo mucho tiempo atrás, venía un señor mayor a esta iglesia. No teníamos este auditorio, pero póngale hace unos 20 años atrás o un poquito más. Y este señor le dábamos nosotros alojamiento, pero me pidió dinero prestado y le presté dinero en aquel tiempo. Para mi sorpresa, hermanos, bueno, nunca me pagó el dinero, pero para mi sorpresa, no se imagina a cuánta gente de la iglesia él le había pedido dinero también prestado, y se descubrió. O sea, Dios va a sacar todo a flote. Dios va, si hay una persona que anda haciendo esas cosas y dice nadie se va a dar cuenta, pues para empezar Dios ya se dio cuenta. Y el diablo también ya se dio cuenta, y el diablo va a ser rápido, hermanos, en sacarlo a la luz, en poner en vergüenza a personas que andan estafando. Entonces, después, hermanos, se destapó esta situación donde no te imaginas a cuánta gente de la iglesia había ido con la misma historia, el mismo cuento, a pedir dinero prestado. Era tanta la gente. Y el que quedó en vergüenza fue él. Los que quedamos mal en bancarrota fuimos todos los que le habían prestado el dinero a él, y después se fue, ya no volvió a la iglesia. El problema, hermanos, que la gente muchas veces se va y se va hablando mal del pastor, se va hablando mal de la iglesia después del daño que han hecho o causado a la iglesia. Entonces, hay gente, hermanos, que se dice ser cristiana, y no pueden vencer a los gigantes, los derrotan, los enfrían los gigantes a esa persona. ¿Por qué? Porque, hermanos, empiezan a abrirle el corazón, el espacio al descuido espiritual, que viene siendo un pecado, hermanos. O sea, se va a desarrollar en un pecado. Vienen abriéndole el corazón, hermanos, a hacer cosas que no son correctas. Puede ser hablar incorrectamente, puede ser mentiras, puede ser, hermanos, estafar, puede ser fornicación, adulterio, cuántas cosas que son reprobadas por Dios. Y luego se preguntan, ¿por qué no estoy viviendo en victoria? ¿Por qué no puedo derrotar los gigantes de la vida? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. El primer principio para derrotar gigantes es la consagración. Pero el segundo principio, que lo aprendemos de David, porque él cayó, él flaqueó. Y si alguien cae, si alguien flaquea en su fe cristiana, en su cristianismo, sabes que lo que el Señor quiere es que reconozca a la persona el pecado y que se arrepienta. El problema es cuando alguien no reconoce su falta y no se arrepiente de sus pecados. Yo le quiero decir a usted y comentar esto, de que como humanos puede alguien caer, puede alguien resbalar, como le llaman por ahí. No es bueno eso, no es recomendado eso.
Es peligrosísimo, hermano, malo, malo. Pero si alguien llega como David a flaquear, si la persona se arrepiente sinceramente, lo reconoce y se arrepiente, el Señor le perdona. Vaya usted en la Biblia, por favor, a Proverbios capítulo 28, para que vea usted aquí cómo lo que Dios pide, los principios que Dios nos enseña. Proverbios capítulo 28 y verso 13. Dice de esta manera: el que encubre sus pecados, ¿qué cosa? No prosperará. No pienses que vas a derrotar a los gigantes si estás practicando pecado y nadie se da cuenta. No vas a prosperar, Dios lo dice. Ahora tal vez vas a salir adelante, vas a engañar a mucha gente, pero no vas a prosperar. Y lo dice enseguida: mas el que los confiesa, ¿y qué cosa? Se aparta, alcanzará misericordia. No es bastante decir: yo reconozco que he pecado, reconozco que la regué. No es bastante. Tú tienes que apartarte y ya no practicar ese pecado. A eso se le llama un verdadero arrepentimiento. Entonces encontramos, hermanos, este principio. Dios puede, hermanos, dar misericordia cuando uno reconoce, confiesa ese pecado, o sea, lo declara: perdóname, Señor, y se aparta de ese pecado. Váyase atrasito al Salmo 32, porque este salmo lo escribió David, hermanos. Lo escribió porque él había pecado y él estaba reconociendo su pecado. Entonces son las buenas noticias que traemos, que el Señor, si alguien ha flaqueado, yo sé que hay gente que es rápida para decir: pues ya tú no tienes perdón. Bueno, si la persona sinceramente se arrepiente, si sinceramente el Señor le perdona, pero quiere ver un arrepentimiento sincero, porque esto sucedió con David. Salmo 32:1 dice, y es David el que lo escribe: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Ahora vea usted lo que sucedió con David, verso 3: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. O sea, Dios no te va a venir y decir: ay, qué suave, mijito, que pecaste. No. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mientras él cayó, verso 5, perdón. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces, no podemos, hermanos, ser cristianos y cometer todo tipo de pecado y querer derrotar a los gigantes. No va a dar resultado. Queremos una iglesia, hermanos, victoriosa. Tiene que ser una iglesia que camina, hermanos, en integridad con Dios. Amén, hermano. No vamos a andar en pecados. ¿Cuántos dicen amén? Y si alguien por ahí llega a flaquear, tienes que arrepentirte. Tienes que arrepentirte, pero no estar practicando el pecado, porque no vas a prosperar. Y una iglesia que está practicando el pecado no va a prosperar. Por eso dice la Biblia que Jesús viene por una iglesia santa. Tercer principio, hermanos, para derrotar gigantes, y esto lo aprendemos de David, viene siendo pelear la batalla. No podemos ser cristianos cobardes. ¿Cuántos dicen amén? Cristianos que cuando viene el enemigo, hermanos, no queremos pelear. Usted no puede permitir y ser personas que digan que el pastor pelee por mí. No, hermanos. Dios a ti te da autoridad para ir contra ese gigante y para zarandearlo. ¿Cuántos dicen amén? Dios le da autoridad a cada creyente, hombre o mujer, joven o adulto. Dios nos da la autoridad, pero tenemos que usarla. Entonces no podemos ser cristianos cobardes. Y hay gente, hermanos, que ni siquiera se quiere salir de su comodidad de dejar la casa
para ir a la casa de Dios. ¿Cómo entonces van a tener el vigor de pelear contra gigantes si no tienen ni esa actitud, hermanos, ni esa fuerza, vamos a decir, ni esa fuerza de voluntad? Ahora, yo lo predico y lo entiendo. Cuando una persona está enferma, que no puede asistir a la casa de Dios, se entiende. Cuando una persona está trabajando, se entiende, hermanos. O que anda uno fuera de la ciudad. Pero sabes que gracias a Dios que no todos tenemos que estar trabajando en ese día, que no todos estamos enfermos o fuera de la ciudad, y es cuando tenemos que aprovechar, hermanos, para ir a nuestro cuartel de entrenamiento. ¿Cuántos dicen amén? A la casa de nuestro Padre Celestial. Es importantísimo eso. No voy a dejar de predicarlo, porque yo sé, hermanos, que eso es la voluntad de Dios. Es importante ser parte de un núcleo familiar espiritual, de una iglesia, y asistir fielmente, no eventualmente. Tomar en serio esto para poder vencer a los gigantes. Y para poder vencer a los gigantes, hermanos, tenemos que pelear la batalla. Yo te voy a decir algo: no eres tú la persona que le debes de tener miedo al gigante que se llama diablo. Es el diablo el que te debe de tener miedo a ti. ¿Cuántos dicen amén? Ahora voy a decirles otra cosita más. No tan solo es el diablo el que debe de tenerte miedo a ti. Te voy a decir otra cosa más fuerte y más buena. Es el diablo el que le tiene miedo a los cristianos. ¿Cuántos dicen amén y alaban al Señor? Si somos verdaderos cristianos, es el diablo el que nos tiene miedo a nosotros. Váyase a segunda carta de Timoteo, capítulo 4, verso 7, hermanos. Si tú vas a querer ganar esta batalla, vas a tener que pelear. Pero la batalla es de nosotros, la victoria es de nosotros. Vamos a leer aquí lo que el apóstol Pablo está recomendándole a Timoteo, más bien lo que está diciendo a Timoteo. El apóstol Pablo dice en segunda carta de Timoteo, capítulo 4, verso 7, dice: he peleado la buena batalla. Entonces Pablo, hermanos, el gran apóstol de Dios, él dice: yo he peleado la buena batalla. ¿Por qué? Porque había gigantes contra él. Y sigue diciendo: he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia. O sea, he ganado la victoria, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Pero hermanos, si amamos la venida del Señor, vamos a hacer lo que hizo el apóstol Pablo: vamos a pelear la batalla y vamos a tener la victoria. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, no vamos a perder. Esta batalla es de nosotros. Ahora vámonos a la primera carta de Timoteo, una carta antes, capítulo 6, verso 12. No solo el apóstol Pablo dice: he peleado la buena batalla. O sea, si él la peleó, ¿por qué piensas tú que tú no la tienes que pelear? Que el pastor la tiene que pelear por ti. Yo voy a orar por ti, yo voy a interceder por ti, pero tú eres la persona que tienes que pelear. Dice primera carta de Timoteo, capítulo 6, verso 12: pelea la buena batalla de la fe. Y lo dice enseguida: echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. ¿Qué es la buena profesión? Cuando decimos: yo me arrepiento de mis pecados, yo tomo la decisión de dejar el camino de perdición para darle mi vida a Cristo, para estar en el camino de la vida eterna. Entonces aquí le decía Pablo a Timoteo: has hecho esa buena profesión delante de muchos testigos. Y quiero decirte lo mismo a ti. Si tú has aceptado a Cristo como tu Salvador, lo has hecho delante de muchos testigos. Muchos, sí. Tus familiares, aunque no te vieron hacerlo aquí, tus familiares
Porque hay un cambio cuando uno se entrega a Cristo. Se dieron cuenta de tu profesión, de tu decisión. ¿Cuántos dicen amén? Hiciste esa decisión delante de los que más te conocían. Ahora van a ver un cambio en ti. Hiciste esa profesión delante de muchos testigos en tu trabajo, o para los jóvenes en la escuela. Hermano, la jovencita cristiana en una escuela, el joven cristiano en una escuela, tienen que diferenciarse, tiene que haber una diferencia, porque Cristo está en ellos y han nacido de nuevo. ¿Cuántos dicen amén? Las personas que trabajan, puedes trabajar entre 500 personas y tú ser la única persona cristiana, y tú te tienes que diferenciar. Te vas a diferenciar si realmente le has entregado tu vida a Cristo. Y esas 500 personas van a ser testigos delante de muchos testigos. Esas 500, hasta el jefe se va a dar cuenta. ¿Qué le pasó a esta persona? Qué diferente es ahora. Ahora cumple con su trabajo. Ahora respeta, no es rezongona como los demás. Ay, pero antes de ir a esa iglesia, antes de traerse a Cristo, cómo me respondía esa persona, y no podía hacerla producir, irrespetuosa, grosera. Y teníamos la música allá y en vez de trabajar andaba haciendo esto, y me alborotaba toda la bola ahí a toda la gente. Pero ahora mira, qué diferente. Es el cambio que da el Señor Jesucristo. Ahora cumplimos. ¿Cuántos dicen amén? A ver. Ahora cumplimos. Ahora llegamos temprano al trabajo. Ánimo. Si alguien dice ouch, yo entiendo por qué, pero tiene que cambiar ese ouch en un amén. Ahora respetamos al jefe. Ay, qué predicación, de verdad. Yo sé que los jefes están diciendo: eso, brother de la Torre, sígales predicando eso, porque mañana vas a ser puesto a prueba ahí en tu trabajo, en la escuela. Si somos cristianos, nos vamos a diferenciar de las otras personas. No vamos a llegar crudos o crudas, vamos a llegar con el gozo del Señor, llenos de vida, y vamos a producir, hermanos, trabajo. ¿Y a que no sabe qué? Mira, ahí el letrero. ¿Año de qué? Ahí va. 1, 2, 3. Ahí va el letrero. Año de ofrecer. Ahí va. Lo mejor. Vas a dar lo mejor en tu trabajo. ¿Cuántos dicen amén? Y alaban al Señor por eso. Entonces, aquí encontramos, Pablo le decía a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe. Pelea contra los gigantes. Yo te lo digo a ti, no seré Pablo y no serás Timoteo, pero te lo digo a ti. Van a venir los gigantes, ¿y qué vas a hacer? Como el avestruz. ¿Vas a meter la cabeza abajo de la tierra? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a huir? ¿Vas a tener miedo? Fíjese que no. Si alguien le tiene miedo a alguien, el diablo nos tiene miedo a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Y tú tienes que pelear la buena batalla de la fe, y el Señor a ti te da autoridad. Mira, escucha estos textos. 1 Juan 4:4. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Cuántos dicen amén? Y dan un fuerte aplauso. Mayor es el que está en ti que el gigante que viene contra ti. Lo vuelvo a repetir: mayor es el que está en ti, si Cristo vive en ti, que el gigante que viene contra ti. ¿Cuántos dicen amén y alaban al Señor por eso? Santiago capítulo 4 verso 7 dice: someteos a Dios. Esto es consagración. Resistid al diablo. Esto es pelear la batalla. Y mira lo que sucederá: y el diablo huirá de vosotros. ¿Cuánto da un aplauso? Tú no tienes que huir. La iglesia no va a huir. Es el diablo, hermanos, el que va a huir de nosotros. Hechos capítulo 19 verso 15 dice: a Jesús conozco. Este es el diablo, los demonios diciendo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quién sois. Mira, te voy a explicar por qué lo dice así. Eran unos exorcistas ambulantes, hijos de un hombre que tenía una posición en el pueblo religioso judaico. Pero estos exorcistas, hermanos, no tenían a Cristo.
Y querían ayudar a gente endemoniada, pero ¿cómo la iban a ayudar si no tenían a Cristo? Porque el que vence a Cristo es Cristo. Perdón, el que vence al diablo, al demonio, es Cristo, o una persona que lleva a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces ellos vienen contra unos demonios y le dicen a los demonios: les ordenamos que salgan fuera de esa persona en el nombre de Jesús que predica Pablo. O sea, Pablo predicaba a Jesús y en ese nombre echaba fuera a los demonios. Pero ellos no tenían autoridad. Ellos no tenían a Jesús adentro de ellos. En ellos no se cumplía ese verso que dice: mayor es el que está en nosotros, como se cumple en ti, en ti, en ti, en ti. Si tú tienes a Cristo, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Ellos no tenían a Cristo. Y el demonio les contesta de esta manera y les dice el demonio, como lo leí ahorita: a Jesús conozco. Y luego le dice el demonio: y sé quién es Pablo, pero vosotros quién sois. Pues ¿a qué no sabes qué? El demonio va a decir de esta manera cuando tú vayas contra él. Él va a decir: a Jesús conozco y sé quién eres tú, pero a otras personas no las voy a reconocer. El demonio nos va a reconocer a nosotros porque él reconocía a Pablo, y nos va a reconocer a nosotros porque tenemos al mismo Cristo que tiene Pablo. ¿Cuánto da un aplauso al Señor? Y luego en Apocalipsis, hermanos, en Apocalipsis encontramos a los cristianos venciendo al diablo. Y dice de esta manera en el capítulo 12, dice en el verso 11: y ellos, o sea los cristianos, le han vencido, o sea, vencido al diablo por medio de la sangre del Cordero. Digan todos: sangre del Cordero. Más fuerte, más fuerte. Ok, estamos, hermanos, cubiertos y lavados con la sangre del Cordero. Cuando una persona está cubierta con la sangre de Jesús, tenemos la sangre del Cordero. Qué difícil, digan todos: qué difícil. Qué difícil es que el diablo se acerque a nosotros. Se va a quemar. De por sí ya está quemándose. Más se va a electrocutar porque él no puede estar cerca de la sangre de Jesús. Y cuando nosotros tenemos a Cristo y le hemos dado nuestra vida, estamos cubiertos con la sangre del Cordero. Nos ha lavado de nuestros pecados. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? Y usted le puede decir al diablo, cuando él se le anda queriendo acercar: en el nombre de Jesús, mira, la sangre del Cordero me cubre. Estoy cubierto con la sangre del Cordero. Me acuerdo que en una ocasión estábamos orando por una persona endemoniada y lo quise hacer sufrir un poco al demonio. ¿Cómo lo hice sufrir? No lo saqué luego. Agarré un poco de aceite de ungir y le dije: mira, voy a ungir a esta persona y la cubro con la sangre del Cordero. Y decía: demonio, la sangre del Cordero, te aplico la sangre. Le decía: te atormento con la sangre del Cordero. Te atormento, y luego hay que echarlos fuera para que no les queden ganas de volver. Tú lo puedes atormentar con la sangre del Cordero. Nos da la victoria el Señor con su sangre. Y aquí en Apocalipsis dice: y ellos, esa multitud, han vencido al diablo con la sangre del Cordero. Y lo que más dice allí: y con la palabra del testimonio de ellos. ¿Sabes qué? Nuestro testimonio, el diablo lo respeta. Yo les decía la semana pasada, en una ocasión estaba orando por una persona en mi oficina endemoniada. Esa persona caminó con Cristo. Después de eso murió, ya no está con nosotros. Pero esta necesitaba una liberación. Y estaba en mi oficina y estaba orando por ella, y estaba otro hermano conmigo, y se retorcía la persona y abría los ojos bien feo así, y agarró el dedo y lo apuntó. Y a mí me dijo: yo sé, así como el diablo ahí, yo sé quién eres tú, pero tú, le dijo a la otra persona: ¿tú quién eres? Dice: tú eres un hipócrita. Y se puso así la persona que me estaba ayudando en esa liberación: tú eres un hipócrita. ¿Y sabes lo que hizo? Le dijo el demonio: y me voy a salir de aquí y me voy a meter delante de ti. Pues se le pararon los pelos a esa persona. Imagínate que un demonio te diga eso: me voy a meter delante. Y yo: no, te reprendo, cállate, demonio, y no lo vas a hacer. Así que hasta donde yo sé, no se le metió a esa otra persona.
Pero hermanos, no podemos jugar con estas cosas. El diablo está buscando la oportunidad, hermanos, para meterse en la gente y dominarlas y amargarlas y apartarlas de Dios, si es posible, y hacerles hacer cosas que no deben de hacer. Y tenemos que reprenderlo. Una de nuestras armas, la sangre de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y el testimonio. Hermano, nuestro testimonio, el diablo lo va a respetar con el testimonio, con la palabra de nuestro testimonio. Eso nos da autoridad cuando tenemos testimonio en Cristo para reprender. Y luego dice enseguida, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. O sea, hay que ser fieles a Jesús hasta la muerte. Para cerrar el día de hoy esta enseñanza, hermanos, la Biblia nos habla de la armadura del cristiano, pero se lo voy a corregir de una manera. Estamos impuestos a decir la armadura del cristiano, pero realmente la traemos nosotros, pero es una armadura de Dios poderosa. Escuche cómo dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 6, verso 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y luego aquí empieza a hablar de la armadura de Dios. Por tanto, toma toda la armadura de Dios. Tú la vas a traer, pero es una armadura que Dios te da. Toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Y luego aquí está la armadura, 6 piezas. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cómo te ve el diablo? Te debe de ver como un gran guerrero. Póngame la foto del gran guerrero, a ver si la pueden poner. Mira, así es como te debe de ver el diablo a ti. No, la otra foto, por favor. A ver, esa es la armadura de Dios, la del gran guerrero. Eso, mire, guerrero espiritual, soldado de Cristo, nacidos para la batalla. Así te debe de ver el diablo, agresivo, enojón contra él, celoso como David. Si él viene contra ti, ¿qué se cree el diablo? ¿Cómo se atreve de meterse a mi casa? ¿Cómo se atreve de meterse a mi matrimonio? ¿Qué se cree el diablo? Y luego él lo que quiere hacer es destruir, hermano. Pero va a ser al revés. Nosotros somos los que vamos a tomar autoridad contra él. Y tenemos que, así como ese cuadro, ese dibujo, ser cristianos, guerreros, agresivos, enojones contra él, celosos, tomando la autoridad en Cristo Jesús y en su nombre. ¿Cuántos dicen amén y alaban al Señor? La armadura, hermanos, que ahorita vimos. Ahora sí viene el soldado de la armadura. Mire, no sé si la alcance usted a detectar, pero casi no se nota. Pero ahí voy a mencionarle qué es la armadura. Lo primero que menciona ahí: ceñidos vuestros lomos con la verdad, que viene siendo el cinto. Vestidos con la coraza de justicia. La coraza, lo que te protege el corazón, la parte de tu cuerpo del tórax. Esa es la coraza de justicia. Calzados los pies del apresto del evangelio de la paz, son los zapatos. Ahora, cada cosa tiene su simbolismo. Ok, el cinto es, vamos a hablar en verdad, vamos a andar en verdad. Ese es nuestro cinto. La coraza es que vamos a caminar conforme a Dios le agrada. El calzado del pie es el evangelio. Estamos en el evangelio de la paz. No nos vamos a salir del evangelio y lo vamos a llevar. Sobre todo dice: tomad el escudo de la fe. El escudo, ese que está ahí, es nuestra fe. Cuando venga el diablo contra ti, tú vas a pelear con la fe cristiana que tú tienes, el poder de tu fe, el entendimiento de tu fe. Y lo dice: y tomad el yelmo de la salvación. O sea, el casco es nuestra salvación. Esa es nuestra protección contra los ataques del diablo. Y lo dice aquí: vas a tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuando el diablo venga contra ti, tu espada
el arma que atraviesa, el arma que corta, el arma poderosa que es la espada del Espíritu, es la palabra de Dios. Tú lo vas a reprender usando la palabra de Dios. Diablo, está escrito, soy más que vencedor. Está escrito, si Dios por mí, ¿quién contra mí? Está escrito, en el nombre de Jesús te echaré fuera, y en el nombre de Jesús te echo fuera. Está escrito, mayor es el que está en mí, diablo, aunque vengas a hacer tus faramayas y todo lo que, el circo que quieras, me río de ti, porque mayor es el que está en mí que tú que estás allá afuera, y te echo fuera. Resisto tu presencia, resisto tu ataque, me someto a Dios y huyes en el nombre de Jesús. Entonces, ves, tenemos que usar la palabra de Dios que tiene autoridad. Pónganse de pie, por favor, en este momento. Aprendemos acerca de David. David fue un tremendo vencedor en esta vida. Venció ese león, venció ese oso, venció ese gran Goliat. Y sabes que cuando él se descuidó un poquito y fue vencido, luego lo hay que reconocer y arrepentirse sinceramente. Esto, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. A él le costó un hijo ese descuido. Un hijo de él murió, y hay más cosas que sucedieron en su familia. Un hermano de él abusó de una hermana, un hijo de él abusó de una hija de él. O sea, muchas cosas feas sucedieron en su familia. Un hijo lo quiso destronar por celos. Cosas feas sucedieron. Todo esto por el descuido que él tuvo. Sí, Dios perdona, Dios te restaura si hay un sincero arrepentimiento, pero tenemos que no abrirle la puerta al pecado. ¿Por qué? Porque hay consecuencias, hay secuelas. Y yo el día de hoy le hablo a personas que están pasando por alguna secuela. Tú caminabas con Cristo, le abriste la puerta al pecado y tal vez haya alguna secuela ahí. Bueno, el Señor está contigo y Él te va a ayudar. Él te va a ayudar. Solamente tú necesitas tener un sincero arrepentimiento. Sincero. Y acuérdate que apartarnos del pecado es muy importante. Y lo último que aprendimos de David, que él no tuvo miedo. Él peleó consagrado, reconociendo sus pecados y apartándose de ellos, y no tenerle miedo al diablo. Dios te ha llamado para conquistar, para vencer. No es el gigante el que te va a vencer a ti. Tú has sido destinado para vencer a los, plural, gigantes que vengan contra ti, pero a través del poder de Dios, a través del nombre de Jesús, a través de la sangre de Cristo, a través de tu testimonio, caminar en integridad con Dios y ser fiel hasta la muerte. Haga conmigo una oración el día de hoy. Diga: omnipotente Dios, te doy gracias. Me has llamado para vencer a los gigantes de esta vida, cualesquiera que sean o sean sus nombres. Te doy gracias porque tú, Señor Jesús, eres mayor que esos gigantes, y en tu nombre yo venzo a los gigantes. En tu nombre los echo a huir, a escapar. En tu nombre, Señor Jesús, declaro la victoria para mí. Te doy gracias. Contigo soy más que vencedor. Señor Jesús, gracias. Amén y amén. Este ha sido su segmento Mensajes de Inspiración, a cargo del pastor José Luis de la Torre. Mensajes de Inspiración pueden ser vistos de lunes a viernes 2 veces por día, a las 9 de la mañana, 11 hora centro, y 11 de la noche, 1 de la mañana hora centro, a través de Alcance Televisión y Radio Alcance en Agua Prieta, Sonora, México. Si usted desearía el mensaje de hoy, lo puede adquirir en formato de CD, DVD o en forma digital, ordenándolo en la librería Agua Viva, ubicada en calle 18 y avenida 3 en Agua Prieta, Sonora. Para las personas que viven fuera de la ciudad, la forma más práctica para ordenar sigue siendo la convencional, a través de vía telefónica.
llamándonos a la alada 633-338-3278 o desde la Unión Americana al área 520-364-8715. Gracias por habernos acompañado y hasta la próxima.